Buenos días y hola a todo YouTube. Por fin ha llegado el momento de dar comienzo a esta serie, a esto que tanto me habéis pedido, que os cuente un poquito la historia de mi vida, que habéis ido conociendo a través de los blogs, pequeñas pinceladas, y siempre me decís, Alicia, lo tienes que contar todo. Y bueno, yo sé que va a ser duro, pero sé que va a merecer la pena, porque es algo que primero me va a gustar dejar constancia para que vea la gente que aunque no se tenga una vida fácil, se puede llegar a ser una persona como yo soy, que yo creo que soy una persona bastante optimista y que siempre me quedo mirando la parte buena que me ofrece la vida. Y por otro lado también porque va a quedar constancia y a lo mejor lo pueden ver mis hijos cuando sean ya... No, es que iba a decir cuando sean mayores, no cuando sean mayores, sino que hay veces que la vida ya cuando tú ya das pasos que tienes hijos y eso, ves las cosas de otra manera. Y eso quiero llegar a decir. Ya os advierto desde el principio que no es un relato fácil porque es una vida donde no ha habido, vamos a tener que usar palabras así, buenos tratos, por lo contrario. De una manera, de otra, ha habido traiciones en diferentes etapas de mi vida, hasta muy recientes. He dado con personas con bastantes problemas y a lo mejor he caído con ellos por la carencia que yo ya traía desde la niñez. Vais a descubrir varias situaciones de, ¿cómo se dice? Es que es muy difícil hablar a YouTube para que las palabras no las censuren. Ya lo iréis viendo a través de toda la serie. Las pondré numeradas para que sepáis cómo es el orden. Lo que pasa que para comenzar desde un principio, para que vosotros entendáis el porqué de las cosas y entendáis a las personas por qué se comportan de cierta manera, voy a tener que remontar un poquito atrás. Yo nací en la Casa de las Campanas, en Córdoba. Alguna vez os lo he mostrado porque yo he estado ahí y la he visitado. De hecho, una vez que la estaba visitando, una señora que vivía ahí, estábamos hablando, yo le estaba comentando, esto antes estaba de otra manera y tal, y me dijo, sí, dice, aquí es que se conserva este pozo porque en este pozo se tiró una mujer. Y esa mujer era mi abuela. Y vamos a empezar por mi abuela, porque creo que es el principio que condiciona un poco la vida de mi madre y a la vez la mía, dijéramos. A ver, muchas cosas son de memoria, de que yo he ido preguntando a la familia, porque yo siempre he sido muy curiosa. Hay cosas que me acuerdo en primera persona y cosas evidentemente que no estaba. Y cosas que me han contado y me han contado quizás demasiado siendo niña, porque no tenían que haberme dado tanta información de tantas cosas que vais a escuchar a lo largo de esta serie. No me deberían de haber dado tanta información siendo tan niña. Bueno, pues la historia de mi abuela, en la Casa de las Campanas, allí vivían pues mi abuela, su hermana, con sus respectivos maridos. Esto os estoy hablando de la época de la posguerra. La guerra ya la pasaron allí. La época posguerra. Pues mi abuela tenía 4 hijos y se quedó viuda muy joven, con 30 y pocos años y 4 hijos. Uno de ellos, un bebé muy pequeñito. Que por cierto, siempre me habían dicho a mí en la familia que ese bebé había muerto de disentería, decían. No por infecciones y tal. Luego con el tiempo me enteré de que ese bebé había muerto quizá por dejadez, quizá por no estar bien mi abuela. Y es que la situación en la que quedó mi pobre abuela, imaginaros, en aquella época, con los niños pequeños, tenía a su hermana al lado. Su hermana poco podía hacer por ella, ya que su hermana con su marido, con el que vivía, era de los que en aquella época se le decía, le da muy mala vida. Y le da muy mala vida era que le daba
Una paliza sí, un día no, y la crujía. En aquella época era así. Y entonces yo supongo que mi abuela quedaría, pues la pobre quedaría deprimida, empezaría a tener problemas, intentaría por todos los medios salir adelante. Y no sé si fue a consecuencia de que el bebé muriese, pero a ella los hijos, los mayores, tenía 2 hijos mayores, mis tíos, se los llevaron a la casa cuna, que era el hospicio de Córdoba, que creo que es el edificio de la Diputación, si no recuerdo mal. Y allí es donde estaban los niños huérfanos, que no eran huérfanos, simplemente eran de toda esta época de la posguerra que no se podían hacer cargo. La verdad que allí se pasaba fatal, por lo que allí me han contado, por cualquier tontería les rapaban la cabeza, les pegaban, los mayores abusaban de los pequeños en todos los sentidos, se pasaba bastante mal. Y ahí ya me empezaba a contar mi madre que a mi abuela no la dejaban ir a ver a los niños y se escapaba con mi madre y mis tíos le tiraban como una cuerda y que ella le enganchaba chocolate y mi madre me contaba que recordaba aquello, que enganchaba el chocolate, que lo subía para arriba para ella poder ver a sus hijos. Y ella mientras se ocupaba pues de limpiar. Limpiaba pues donde le decían, pues supongo, no sé cómo se ganaría la vida en aquella época y en aquellas circunstancias. El caso es que ya tenía a sus hijos mayores ahí y luego se llevaron a la pequeña, que era mi madre. Mi madre creo que entró allí sobre los 6 años o así, creo recordar. Y ya me contaba ella, ya más en primera persona, ¿no?, lo que ella había vivido, que era horrible. De hecho, ella me contaba que le hacían lamer el suelo, las monjas que había allí le hacían, por cualquier cosa, pues, castigos muy denigrantes, ¿no? Por ejemplo, me dice que cuando iban a misa, las niñas iban a un lado y los niños iban a otro. Y si ella miraba al lado de los niños por ver a sus hermanos, pues le ponían castigos, le rapaban la cabeza. En aquellos sitios había mucha miseria de piojos, de cosas de estas. Se pasaba realmente mal. Una vez a mi madre recuerdo que una monja la cogió malamente y le partió un brazo. Y mis tíos salieron a la defensa, que aunque estaban separados, y a mis tíos también les raparon la cabeza y le dijeron, bueno, todo lo que veis en películas que os puede sonar bastante agresivo, todo aquello pasaba realmente, pasaba en esta España de la posguerra y ellos lo vivieron así. Mi madre siempre me contaba algo que decía que, por ejemplo, a la hora del baño, llenaban una bañera y se bañaban de 20 en 20. Quiere decir esto que se bañaba, cada 20 personas cambiaban el agua. Y ella tenía la mala suerte siempre de que era el número 20, porque esto era por los apellidos. Y siempre me acuerdo yo de aquella anécdota que ella me contaba. También me contaba que lo hacían fregar los suelos de ese sitio que era de mármol, unas escaleras que los tenían que fregar de rodillas por la mañana, con agua helada, con los cubos. Ella siempre ha contado que lo pasó muy, muy mal en ese sitio. Entonces, imaginaros ya esta persona, todo lo que estaba viviendo en su infancia, ¿no? Por otro lado, mi abuela, y es que no recuerdo cuándo ella se tiró al pozo, no recuerdo si fue en la época que le quitaron a sus hijos o si fue en una época posterior, que ya mis tíos que eran mayores ya salieron de este colegio y a la pobrecita mía en aquella época los tratamientos que le daban era electroshock. Eran unas descargas eléctricas y la pobre no quería ir. Mis tíos siempre dicen que ella pobrecita no quería ir, pero es que en aquella época para los nervios lo que te hacían era eso, es que te freían el cerebro. Y cuando venía muy mal, venía muy así.
Y ya os digo, no sé exactamente si fue en la época que le quitaron a los niños o en una época posterior, cuando ella estaba con el tratamiento de los electroshocks y tal, cuando ella fue cuando se tiró al pozo porque, yo qué sé, le dio por ahí o fue una manera de llamar la atención porque ella se tiró y empezó a llamar. Pero me resulta anecdótico que fui yo allí a visitar la casa y recuerdan esto y nombran esto. Por un lado, te hace sentir un poco así porque dices, nadie sabe lo que tenía esa persona detrás. Yo sí lo sé porque era mi abuela. Y imaginaros lo que sufrió también esa mujer, una mujer joven, hablamos de no tener ni 40 años. Primero vive una guerra, luego una posguerra, luego se queda viuda, le quitan a sus hijos, vivir en la miseria, no tener a nadie. Imaginaros lo que tuvo que ser aquello. Por eso siempre hay que pararse un poquito a decir las cosas y nunca sabemos el por qué. Y no se debe de juzgar tan a la ligera. Pasando un poquito el incidente este del pozo y ya sabiendo que pobrecita mi abuela le dieron muchísimos tratamientos de estos de electroshock, yo tengo algunas lagunas, vamos a llegar ya cuando mis tíos salen de ahí. Mis tíos salen de ahí y se van a hacer el servicio militar en aquella época. Y una vez que salen de ahí y se van a hacer el servicio militar, yo no sé si en el mismo colegio, porque allí estudiaban también, yo creo que allí en el mismo colegio sí, porque allí salían con estudios. Habían estudiado ellos corte y confesión. De hecho, uno era modisto y otro trabajaba más en escalador de patronista, de patrones. Entonces decidieron probar suerte en Barcelona. Y ellos se fueron a Barcelona, quedando mi madre, no sé si aún en el colegio o ya había salido del colegio y quedó con mi abuela. Mi madre, como he dicho al principio, del colegio no cuenta nada bueno. De su infancia nunca contó nada bonito ni nada agradable. Lo que sí me hizo ver es que estaba muy apegada a sus hermanos, que sus hermanos lo daban todo por ella. Ella me cuenta cosas de allí del colegio duras, muy duras. Y yo creo que ella salió del colegio y se fue a ayudar a mi abuela, ya estando mis tíos en Barcelona. Mis tíos se fueron a Barcelona, en aquella época estamos hablando de los años 64, 65 puede ser, 1964, 1965, por si me veis ya en otro milenio. Ellos iban, venían para ver cómo estaban las cosas, ellos eran los que mantenían también a mi abuela, ya estaban un poco mejor. Y entonces es cuando mi madre pide ir a Barcelona. Y mis tíos lo que hacen es gestionar de manera una residencia de señoritas para que ella pudiese estar en Barcelona, con una serie de condicionantes, porque las residencias en aquella época eran muy estrictas. Y ahí fue cuando mi madre va a Barcelona. Pero cuando ella fue a Barcelona y volvió conmigo en su vientre, pasaron muchas cosas y bastante intensas, con lo cual esta vez nos vamos a quedar en todo lo que ha sido la infancia, en todo lo que pudo proyectar mi abuela, en todas las vivencias que tuvieron mi madre especialmente, y el por qué quizás después en Barcelona pasó lo que pasó. Y eso lo veremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Haré una lista de reproducción de estos vídeos para que tengan una continuidad y ya después iré poniendo uno en la pantalla final para que, si no lo habéis visto, pero lo suyo es que lo veáis por orden. Haré la lista y espero que os guste. Os mando 1000 besotes y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. De todas maneras, si te has quedado con ganas con este primer episodio, te dejo en la pantalla final algunos otros de Story Time míos sueltos. Chao, chao y
corta.